Si buscas a Cuba en Google, aparte de aparecerte sus playas, su sol, todo el turismo que Cuba trae por todo eso, también te va a aparecer que según los índices es uno de los países más seguros del mundo. Pero yo que soy cubana, que vivo en Cuba, les aseguro que eso ha cambiado, pero hace mucho tiempo sí se podía decir que era uno de los países más seguros del mundo. Y sí, es verdad que comparado con otros países tiene mucha seguridad, pero esta seguridad ha cambiado muchísimo. Y en este video les voy a hablar sobre eso. Y no es que sea un país que uno salga y uno esté totalmente inseguro, porque ahora mismo yo estoy caminando por las calles y me siento muy segura, pero todo hasta un horario determinado. Y lo que voy a hablar en este video son aspectos que antes, hace unos años atrás, pues no se veían y que ahora sí. Y que para nosotros como cubanos como que nos sorprende, porque es algo que pensamos que nunca jamás íbamos a vivir. Así que quédate y vete suscribiendo desde ahora. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari y estoy súper feliz de que estés aquí en otro videito conmigo. Bueno, el primer aspecto que voy a hablar es que en Cuba sí se desaparecen personas, y personas que su familia se pasan años y años tratándolas de encontrar y pues no aparecen. Hace muchos años solamente desaparecían, por ejemplo, personas mayores que padecían de demencia. Conocí varios casos que salían de su casa y por su problema de demencia pues se desaparecían y punto. Hoy en día pues no, hay desaparecidas varias personas. Ese número no se los puedo dar ni un por ciento ni nada, porque realmente son fuentes que no se conocen. ¿Qué pasa? Que no es como en otros países que dan a conocer casos de niños que se pierden, jóvenes que se pierden, personas mayores que se pierden. En este país pues no ocurre eso. Uno se entera cuando va a los lugares y conoce a personas que se les ha perdido familiares o amigos, seres allegados, y así es como uno se entera, pero no hay una fuente oficial que tú puedas averiguar y que yo ahora para hacer el video pues les pueda decir. Pero sí sé que hay muchísimos casos que se desaparecen niños, adolescentes y personas mayores, sí, un montón. Que esto se acepta porque hace muchos años, por lo que ya les digo, porque hay personas mayores que salen con demencia de sus casas, y ya sea porque el familiar no lo pueda cuidar en ese momento, pero el hecho es que se pueden perder por problemas que tienen en la memoria. Pero ya lo que es la pérdida de jóvenes, de niños, ya eso son cosas más graves y pues no aparecen. Acá mismo donde yo vivo hay una muchacha desaparecida hace mucho tiempo. Se cree que su esposo pues la desvivió, pero en honor a la verdad, la muchacha continúa desaparecida ya hace más de un año y eso no se dio a conocer en ninguna parte ni nada, ni es como en otros países que ponen las caras de la muchacha ni nada para ver si la muchacha aparece, nada. Pero realmente sí conozco ese caso que es aquí en el pueblo donde yo vivo. Imagínense ustedes, un pueblo pequeño, se sabe todo, pero sé que en toda Cuba hay muchos casos parecidos a eso. Como aspecto número 2 tenemos los robos en las casas, que es lo que se ve muchísimo. Acá en Cuba las casas tienen que tener una seguridad tremenda normalmente, no, al menos en el pueblo donde yo vivo, hace poco es que están llegando lo que es las cámaras de seguridad para las casas, pero esto es algo que deberíamos tener en cuenta porque, a ver, también que cuesta muchísimo dinero. Imagínense, acá en Cuba no tenemos para comprarnos, no sé, una olla, vamos a tener dinero para comprarnos cámaras de seguridad, que eso en los otros países se ve muchísimo, pero la realidad es que ocurren muchísimos robos en las casas, de madrugada hasta de día. A mí misma en mi casa robaron la ropa que había tendida y fue en pleno día. Y antes, hace muchos años, pues los vecinos siempre intervenían, los vecinos te avisaban, pero ahora mismo a mí me robaron y ningún vecino intervino, porque se dice que el cubano que sí interviene, que en otros países pueden estar acabando con cualquier persona, robándolo a cualquier persona, y las personas intervienen. Acá ya estamos iguales, porque roban durante el día y no pasa nada, nadie se entera de nada, y sobre todo, y lo más doloroso, es que la policía pues llega tarde, nunca se encuentra nada, y entonces lo más cómico es que tenemos un policial que se llama Tras la Huella, que en ese policial lo pueden buscar porque ahí está también, tienen como un canal de YouTube donde transmiten esos programas, y en Tras la Huella aparece todo, y entonces ustedes creerán, bueno, son mentirosos, pero no, el problema es que en Tras la Huella aparece todo, pero en la vida real no es así. Número 1, la policía llega tardísimo, y número 2, nunca se
encuentra nada. Lo otro es que antes uno podía salir con tranquilidad a las calles y no pasaba nada, no habían atracos ni nada. Eso cosas para nosotros los cubanos es cosas de otros países, pero eso ha cambiado muchísimo, porque ahora, por ejemplo, yo salí a esta hora, mi mamá me está diciendo que me apure porque últimamente están atacando, robando, e incluso cuando las personas como que se ponen en contra del agresor, pues ha ocurrido cosas mucho más graves, y esto antes no se veía y ahora es algo que se ve mucho. Y igual cuando uno va y denuncia, pues las personas que te agreden no aparecen. Otra cosa que se ve muchísimo, y como todo el mundo dice por ahí, aunque es la profesión más vieja que existe, les cuento que les voy a hablar de la prostitución. Sí, es verdad que la prostitución es la profesión más vieja que existe, pero antes acá en Cuba estaba muy controlado eso, pero muy controlado, y ahora no. Hoy en día, por ejemplo, en el pueblo pequeño donde yo vivo, se ve muchísimo la prostitución. Pues en los lugares dicen, porque yo no soy de salir mucho, pero en los lugares dicen que ya las mujeres que se dedican a eso tienen los precios. Incluso se ponen los precios en las plantas de los zapatos y se sientan así, de esta manera. Y aquí pues ya tienen los precios de lo que valen. Y eso es algo también muy triste, porque sobre todo las cosas hay menores de edad incluidas en esto. Y entonces es ya algo como que un poco más preocupante. Pero igual se ejercita mucho y está muy regada, que antes esto no pasaba. Y lo otro que también es muy relevante, que para mí eso antes no se veía, ahora pues reclutan a muchachas bien bonitas, bien jóvenes sobre todas las cosas, y se la llevan a otros países como Rusia, por ejemplo, la que conozco se la llevan hasta otros países como Rusia, como México, le pagan todo el viaje, le pagan todo y todo para que ellas allá se dediquen a la prostitución, se van debiendo una deuda súper grande, y así trabajan 2, 3, hasta 4 años intentando de pagar su deuda, y todo es prostituyendo. Ojo, ellas se van sabiendo esto. Incluso si son menores de edad, los padres le dan permiso y todo. Ellas se van sabiendo esto, pero igual es prostitución y es como un tráfico humano, que eso antes no se veía y era todo muy cuidadoso, pero ahora está a grandes escalas acá en el país. Algo que igual antes no se veía mucho es la estafa por redes. O sea, empezando con que aquí en Cuba las redes comenzaron a existir después del 2018, por lo tanto no teníamos acceso a ninguna red, y entonces pues no existían esos ciberacosos ni nada de eso. Y hoy en día, al tener ese desarrollo tan grande que ya todo el mundo tiene, o casi la mayoría de los cubanos tenemos acceso a un celular donde podemos tener WhatsApp y todas las redes sociales que quisiéramos, pues esto ha conllevado a que hayan estafas por los teléfonos. El otro día me enteré, una compañera que trabaja conmigo, pues le hackearon el celular por el WhatsApp, que yo pensaba que esto se podía hacer por otras redes, pero el WhatsApp es lo más seguro prácticamente, y a esta compañera mía le hackearon el WhatsApp y la estafaron por una compra de muebles. O sea, ella quería comprar unos muebles, le pagó los muebles a otra persona, y así fue como la estafaron. La robaron por el propio WhatsApp, y yo me quedé así, yo dije, pero bueno, si WhatsApp es una de las redes más cuidadosas y las personas por allí mandan sus cosas más íntimas, pues sí, le sucedió eso, y así ha sucedido con el Facebook, con el Instagram, y no solo que le estafan dinero, le estafan el saldo de su propio teléfono, y ni hablar de las personas que se hacen pasar por otras, y las mujeres o hombres también le ha pasado, mandan fotos indebidas y luego son chantajeados porque quieren mandar esas fotos indebidas, ya ustedes se imaginan, fotos con poca ropa, pues le piden dinero pues para subirlas a redes sociales y hacerlas públicos así, y eso a nadie le gusta, y esto es una forma de estafa que eso jamás se había visto, y todo esto vino con las redes sociales. Por supuesto, esto pasa en otros países y es algo que se habla muchísimo en canales de YouTube, en todos los medios en otros países, pero es algo que aquí antes no se veía y era impensable porque no teníamos redes, y todo eso también está pasando. Y por último, y creo que es el más triste, con todo este desarrollo y tantas personas que viajan que vienen de otros países y tal, pues
todo esto ha traído consigo la droga. Acá en Cuba no se veía droga, o al menos yo no sabía que existían ventas de drogas, y ya las personas acá en Cuba están drogándose. Hay una droga sobre todo que se llama el químico, que es como una droga sintética, no estoy bien clara de cómo es. El hecho es que esta droga está regada por toda Cuba y es algo bien triste porque uno ve personas que se vuelven como locos. Yo no puedo decirle porque yo no salgo por las noches, pero tiempo atrás estuve en Camagüey, que es, o sea, la provincia, que se los he mostrado y todo en videos, y entonces vi a un muchacho que estaba pasando por este proceso del químico, o sea, estaba drogado con esta droga y todo el mundo decía, ay, eso es que Ada que tomó el químico, y entonces este muchacho estaba muy mal, un muchacho súper joven, y estaba tirado en la calle, no sabía de él, le dio hasta como un ataque y todo eso fue delante de mí, y todo el mundo decía que había consumido esta droga llamada el químico. Les dan como ataques como si fueran ataques de epilepsia, y las personas se ponen horribles, y es algo muy triste, sobre todo la juventud. Esto yo nunca pensé que iba a llegar así en mi país, porque siempre hemos sido muy cuidadosos. La aduana, para quitar ropa, para quitar zapatos, para quitar medicamentos, tienen el 1, pero realmente no han detectado este pase para acá y pase para allá de drogas, y es algo muy triste. Bueno, y no por esto quiere decir que Cuba esté entre los países más inseguros del mundo. Recuerden que esto yo solo lo estoy diciendo porque antes era impensable encontrarnos algunos de estos aspectos pues aquí en mi país, y ahora pues lo tenemos. Igual, si quieres venir a visitar a Cuba, o si no lo visitas desde hace mucho tiempo, no temas en venir, porque tampoco es que sea tan pero tan malo, pero sí son cosas que entristecen a los cubanos que somos de aquí y que nunca habíamos visto cosas así, porque realmente no es que sean los índices más altos de inseguridad, pero sí son cosas que sí suceden y que tenemos que estar claras, y quizás el mundo no sabe de esto, pero sí están sucediendo y es muy real. Así que si estuviste hasta el punto de este video es porque te gustó, y de paso te digo que te suscribas, que le des like, que por favor compartas todos mis videos para que así me ayudes a crecer y así llegamos a los 1000 suscriptores. Espero que te haya encantado el videito de hoy, muchísimos besitos y hasta el próximo video.